La casa familiar, una majestuosa mansión de estilo colonial, resonaba con el eco de los recuerdos y las historias pasadas. Tras la muerte del patriarca, don Alberto, un silencio sepulcral envolvió el hogar, donde las paredes habían sido testigos de risas y discusiones familiares. Al llegar los hermanos y hermanas, cada uno con su propio bagaje emocional, el aire se tornó denso. Era evidente que la reunión no solo se trataba de honrar la memoria de su padre, sino también de enfrentarse a la inminente división de su fortuna. Los rostros que antes compartían alegrías y penas ahora se mostraban tensos, y las miradas furtivas revelaban viejos rencores. En medio del duelo, los secretos comenzaban a emerger, como sombras en la penumbra de la sala. ¿Qué sorpresas guardaba la lectura del testamento que estaba a punto de revelar las verdaderas dinámicas familiares? Las expectativas aumentaban y, mientras cada uno tomaba asiento en la gran sala, se preguntaban si la lección de la muerte del patriarca sería suficiente para unirlos o si, por el contrario, avivaría las llamas del conflicto que llevaban años latentes. A medida que los hermanos se sentaban alrededor de la mesa, las viejas rivalidades emergieron sin piedad. Javier, el mayor, se sentía el más perjudicado por la falta de reconocimiento de su padre, quien siempre había preferido a su hermano menor, Ricardo. Este último, a su vez, disfrutaba de la vida despreocupada y del respaldo de su padre, y ahora parecía estar en una posición de ventaja en la disputa por la herencia. Beatriz, la única hermana, observaba en silencio, sintiendo que su papel había sido siempre el de mediadora entre sus hermanos. Cada uno de ellos había tomado decisiones que habían impactado sus vidas y sus relaciones, y la tensión en el aire se palpaba. Mientras intercambiaban palabras cortantes y miradas desafiantes, el espectro del patriarca parecía flotar sobre ellos, recordándoles que la sangre era más espesa que el agua. Sin embargo, en sus corazones latía el miedo de perder no solo el patrimonio familiar, sino también la conexión que alguna vez compartieron. La pregunta que resonaba en sus mentes era, ¿sería este el momento en que las antiguas heridas finalmente se curarían o se abrirían de nuevo con mayor intensidad? La lectura del testamento, que estaba programada para el día siguiente, llenaba el ambiente de una anticipación inquietante. A medida que las horas avanzaban, cada hermano se retiró a su habitación, envuelto en sus propios pensamientos. En la soledad de sus habitaciones, las memorias de la infancia comenzaron a surgir, momentos que una vez unieron a la familia, ahora se convertían en recordatorios de las traiciones que habían tenido lugar. Javier recordó cómo, de niño, había sido el primero en descubrir el escondite de su padre, donde guardaba antiguos documentos familiares. Este recuerdo lo llevó a preguntarse si había otros secretos ocultos que podrían cambiar el rumbo de la herencia. Beatriz, sintiéndose aislada, decidió buscar respuestas en el desván, donde sabía que su padre solía guardar cosas que no quería que nadie más viera. Mientras tanto, Ricardo, envuelto en su propia burbuja de autocompasión, comenzó a dudar de la lealtad de su hermano, preguntándose si era realmente su amigo o un rival disfrazado. En la penumbra de la noche, los secretos del pasado se entrelazaban con las tensiones del presente, creando un ambiente propicio para el descontento. La mañana del día siguiente llegó, y la sala estaba llena de un aire pesado de expectativa. Un abogado de la familia, un viejo amigo del patriarca, se presentó con la formalidad que la ocasión exigía. Al abrir el testamento, la atención se centró en cada palabra que pronunciaba. Don Alberto dejó un legado que trasciende lo material, comenzó, mientras cada hermano contenía la respiración. Sin embargo, lo que debía ser un momento de unión se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Los primeros párrafos revelaron la distribución de bienes, pero no fue hasta que mencionó la creación de un fondo familiar que se desataron las tensiones. La mención de un heredero no reconocido hizo que el ambiente se electrizara. Las miradas se cruzaron, las preguntas surgieron y los murmullos crecieron en intensidad. La revelación de un testamento secreto, que había estado oculto a la vista de todos, comenzó a desmoronar las frágiles alianzas que habían permanecido intactas durante años. ¿Quién era realmente este heredero? ¿Qué significaba esto para la familia? Con el eco de la revelación aún resonando en sus mentes, los hermanos comenzaron a especular sobre la identidad del misterioso heredero. Cada uno, a su manera, trataba de descubrir quién podría ser esa persona que había sido capaz de desafiar la estructura familiar establecida. Javier, siempre el más cauteloso, comenzó a revisar antiguos documentos y cartas que su padre había escrito, en busca de alguna pista. En su investigación, encontró menciones a una mujer en la que su padre había invertido,
pero que nunca había sido parte de la familia en la superficie. Beatriz, impulsada por la curiosidad, decidió visitar a viejos amigos de la familia que podían tener información valiosa. Mientras tanto, Ricardo optó por tomar un enfoque más agresivo, presionando al abogado para que revelara más detalles, convencido de que esta nueva figura era una amenaza directa a su propia posición. En medio de esta búsqueda frenética, la desconfianza crecía, alimentando un clima de tensión y rivalidad. Las preguntas flotaban en el aire: ¿quién sería el nuevo heredero? ¿Y cómo cambiaría eso la dinámica familiar? A medida que los días pasaban y la incertidumbre crecía, Beatriz, con la esperanza de encontrar respuestas, decidió explorar el desván familiar. Allí, rodeada de polvo y recuerdos olvidados, comenzó a hurgar en viejas cajas. Entre trastos y fotografías descoloridas, encontró un álbum que había pertenecido a su madre. Al pasar las páginas, su corazón se detuvo al ver una foto de un joven desconocido, con una nota en la parte posterior que decía: el legado de un amor oculto. La imagen parecía tener un vínculo con la misteriosa mujer mencionada en los documentos que había encontrado Javier. Con el álbum en mano, Beatriz sintió que estaba a punto de desentrañar un secreto que podría cambiarlo todo. Pero, ¿estarían sus hermanos dispuestos a aceptar esta nueva verdad? La revelación de un amor oculto podría ser el catalizador de más traiciones y conflictos. En su mente, se formaban preguntas inquietantes: ¿qué otras verdades permanecían escondidas en la oscuridad de su historia familiar? ¿Y cómo afectaría esto su relación con sus hermanos? El descubrimiento de Beatriz no tardó en agitar la atmósfera familiar. En un intento por compartir su hallazgo, organizó un almuerzo, donde esperaba que todos los hermanos se unieran en un momento de discusión. Sin embargo, la tensión era palpable. Javier, al notar el nerviosismo de su hermana, se preguntó si tenía algo que ver con el testamento oculto y decidió presionar. La conversación rápidamente se tornó en un intercambio de acusaciones y rencores acumulados. Ricardo, sintiéndose acorralado, intentó desviar la atención, minimizando el valor de los secretos que su hermana estaba revelando. La lucha por el control y la verdad estalló en un mar de gritos y reproches. En medio del caos, Beatriz se armó de valor y, en voz alta, expresó su descubrimiento sobre el álbum y la nota, lo que llevó a un silencio repentino. ¿Era posible que el amor oculto de su padre fuera la clave para entender la verdadera naturaleza de la herencia? La revelación dejó a todos en un estado de shock, y la pregunta latente fue: ¿cómo reaccionarían los hermanos ante este nuevo dilema emocional? Mientras las tensiones aumentaban en la mansión, una figura inesperada apareció en la puerta. Era Clara, una mujer enigmática que afirmaba haber sido amiga cercana de don Alberto. Su llegada fue un choque inesperado para la familia, especialmente para Javier y Ricardo, quienes no sabían de su existencia. Clara trajo consigo una mezcla de nostalgia y misterio, y pronto se hizo evidente que conocía detalles sobre la vida del patriarca que los hermanos ignoraban. Su presencia desató nuevas preguntas sobre el pasado de la familia, y mientras relataba historias sobre don Alberto y su relación con ella, los hermanos se sintieron cada vez más incómodos. ¿Qué papel había jugado realmente Clara en la vida de su padre? ¿Y qué secretos ocultaba? Con cada palabra que pronunciaba, la incertidumbre aumentaba y las viejas heridas parecían reabrirse. Clara reveló que había sido testigo de momentos cruciales en la vida del patriarca, y la familia se dio cuenta de que su llegada podría cambiar. A medida que Clara hablaba, las sombras del pasado comenzaron a cobrar vida. Contó anécdotas sobre don Alberto que los hermanos nunca habían oído, llenando los vacíos de su historia familiar con matices inesperados. Relató un viaje que el patriarca había hecho a Europa, donde había conocido a un grupo de artistas y pensadores que influyeron profundamente en su vida. Sin embargo, fue la mención de un hijo no reconocido lo que capturó completamente la atención de la familia. Con un tono grave, Clara explicó que había un acuerdo entre su padre y la madre de ese niño, una promesa de mantenerlo en secreto para proteger la reputación de la familia. La atmósfera se volvió opresiva, y cada hermano se encontró enfrentando su propia mezcla de incredulidad y ansiedad. La revelación de Clara no solo amenazaba la estabilidad de su herencia, sino que también desafiaba la identidad misma de cada uno de ellos. ¿Estarían dispuestos a aceptar la posibilidad de que su familia se había construido sobre una base de secretos y mentiras? La lucha por la verdad se intensificaba, y cada mirada se tornaba más suspicaz, mientras las lealtades comenzaban a fracturarse.
Decididos a desenterrar la verdad detrás de las revelaciones de Clara, los hermanos acordaron emprender un viaje a la antigua casa de verano de don Alberto, donde él había pasado los últimos años de su vida. El viaje no solo prometía respuestas, sino que también servía como un momento de reflexión para cada uno de ellos. A medida que se acercaban a la casa, el paisaje se volvía más desolado, como si la naturaleza misma estuviera sintiendo la tensión que cargaban. Cada hermano mantenía sus propias preguntas, temores y expectativas. Javier, cada vez más obsesionado con el misterio del hijo no reconocido, se preguntaba si alguna pista podría hallarse en los objetos que su padre había dejado atrás. Beatriz estaba decidida a buscar cualquier evidencia que pudiera validar sus sospechas sobre el amor oculto de su madre. Ricardo, en su interior, luchaba contra el miedo de perder su posición privilegiada en la familia. La llegada a la casa de verano marcó un momento decisivo. Allí, entre susurros del pasado, tendrían que confrontar no solo los secretos de su padre, sino también las verdades de sus propias vidas. La casa de verano, un lugar que había sido el refugio familiar, ahora se erguía en un silencio inquietante. Las ventanas polvorientas parecían observar a los hermanos mientras se adentraban, cada uno con su propio propósito en mente. La decoración permanecía casi intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Fotografías enmarcadas adornaban las paredes, capturando momentos felices que contrastaban con la tensión palpable en el ambiente. Mientras exploraban los espacios que una vez fueron llenos de risa, cada habitación despertaba recuerdos, tanto agradables como dolorosos. Beatriz encontró una habitación cerrada que nunca había visto. Al abrir la puerta, se encontró con un estudio que parecía haber sido dejado a medio usar. Libros apilados y papeles dispersos estaban por doquier, y un viejo escritorio llamaba su atención. Sin pensarlo, comenzó a buscar entre los documentos, esperando encontrar algún indicio que explicara el secreto del hijo no reconocido. A su alrededor, los demás hermanos comenzaban su propia búsqueda, pero no sin antes intercambiar miradas cargadas de desconfianza. La casa, que había sido un símbolo de unidad, ahora se transformaba en un laberinto de secretos que amenazaba con dividirlos aún más. Mientras Beatriz revisaba el estudio, sus manos se detuvieron sobre un viejo diario de cuero, desgastado por el tiempo. Con un corazón acelerado, lo abrió, sintiendo que en sus páginas podría hallar la respuesta a las preguntas que tanto la inquietaban. Las primeras entradas hablaban sobre la vida de don Alberto y sus anhelos, pero pronto, las palabras se tornaron más personales y profundas. Al leer, Beatriz se dio cuenta de que su padre había estado lidiando con la culpa de un amor perdido, un amor que había decidido mantener en secreto por el bien de la familia. Describía a una mujer que lo había cautivado en su juventud y que había sido la madre del niño no reconocido. Mientras sus ojos recorrían las líneas, Beatriz sintió una mezcla de tristeza y compasión hacia un hombre que había construido su vida sobre decisiones difíciles y sacrificios. Sin embargo, el diario también contenía fragmentos de angustia, una lucha interna entre el deber familiar y sus propios deseos. Este descubrimiento la llevó a cuestionar no solo la naturaleza de su padre, sino también la de su propia vida. En su mente, surgía la pregunta: ¿podría entender y perdonar a su padre por sus errores, o la verdad la llevaría a una ruptura definitiva con su legado? Mientras Beatriz absorbía el contenido del diario, un estruendo proveniente de la habitación contigua la sacó de su introspección. Era Javier, quien había encontrado un baúl lleno de cartas y documentos que pertenecían a su padre. Con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, comenzó a leer en voz alta. Las cartas revelaban antiguas discusiones entre don Alberto y sus socios comerciales, así como su preocupación por la familia y el futuro de sus hijos. Sin embargo, entre las cartas había un rastro de mensajes secretos, notas escritas a mano que hablaban de un acuerdo y de un heredero oculto. Javier, al darse cuenta de la importancia de su hallazgo, llamó a sus hermanos para que lo escucharan. Ricardo, al enterarse de la revelación, se sintió amenazado y empezó a despotricar, cuestionando la validez de la información que su hermano había encontrado. La atmósfera se tornó tensa, y pronto los hermanos se encontraron atrapados en una nueva confrontación. ¿Las cartas que Javier había encontrado podrían llevar a la familia a una mayor división? ¿O había suficiente información allí para ayudarles a entender la complejidad de su legado familiar? Mientras la discusión entre los hermanos se intensificaba, Clara, que había permanecido en un segundo plano, decidió intervenir. Con calma y determinación,
les recordó que su padre había querido que la familia se mantuviera unida, y que las revelaciones no debían convertirse en un arma en su contra. Propuso que, en lugar de pelear entre ellos, trabajaran juntos para desentrañar la verdad. Clara sugirió que unieran sus hallazgos, el diario de Beatriz y las cartas de Javier, así como cualquier información que pudieran encontrar en la casa. A medida que escuchaban sus palabras, los hermanos comenzaron a entender que la única manera de sanar las viejas heridas era enfrentando el pasado como una unidad. La propuesta de Clara abrió un nuevo camino, tal vez, en lugar de dividirse, podrían encontrar un sentido de paz y comprensión. Sin embargo, el desafío seguía presente. Cada uno de ellos se enfrentaba no solo a las verdades ocultas de su padre, sino también a las de sí mismos. ¿Podrían dejar de lado sus rencores y trabajar juntos por un bien mayor? Con un renovado sentido de propósito, los hermanos se dispusieron a combinar sus descubrimientos y buscar la verdad que su padre había dejado atrás. Beatriz se centró en el diario, mientras Javier y Ricardo revisaban las cartas y documentos en busca de cualquier mención que pudiera esclarecer la identidad del heredero oculto. La atmósfera en la casa cambió gradualmente, pasando de la confrontación a la colaboración. A medida que compartían sus hallazgos, comenzaron a vislumbrar patrones en las palabras de su padre. Las menciones de un legado y responsabilidad resonaban en cada página, sugiriendo que don Alberto había estado lidiando con las complejidades de la familia y el dinero. Beatriz, al leer las cartas, encontró una mención a un lugar específico en la ciudad que parecía tener importancia para su padre. La idea de investigar este lugar se convirtió en un nuevo objetivo, una nueva pista que podría conducirlos a la verdad. ¿Qué otras sorpresas y revelaciones esperarían en su camino hacia la unificación? Al amanecer del día siguiente, la familia se preparó para visitar el lugar mencionado en las cartas, una antigua biblioteca en el corazón de la ciudad, que don Alberto había frecuentado. La biblioteca, un edificio imponente y lleno de historia, prometía contener pistas sobre la vida del patriarca y su legado. Al llegar, fueron recibidos por un bibliotecario anciano que parecía conocer a don Alberto. Mientras se sumergían en los estantes repletos de libros, cada hermano sintió que el aire se llenaba de posibilidades. Beatriz y Javier se dirigieron a la sección de archivos, donde esperaban encontrar documentos que aclararan el misterio del heredero oculto. Ricardo, por su parte, comenzó a explorar las obras de su padre, buscando pistas sobre sus pensamientos y sus pasiones. La atmósfera era eléctrica, y cada uno de ellos estaba decidido a descubrir los secretos que don Alberto había dejado en su camino. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podrían realmente manejar la verdad, cualquiera que fuera, y seguir adelante como familia? La biblioteca, con su fragancia a papel antiguo y madera envejecida, se convirtió en un refugio donde los hermanos comenzaron a desentrañar el legado de su padre. Beatriz, sumergida en archivos, se topó con un viejo libro que contenía registros de las donaciones y actividades de don Alberto en la comunidad. Uno de los registros mencionaba un orfanato que él había patrocinado durante años, un lugar que había sido significativo en su vida. Este hallazgo la hizo reflexionar sobre cómo su padre había estado involucrado en la vida de aquellos que no tenían nada, y cómo quizás había querido ayudar a un niño en particular, el posible hijo no reconocido. Con cada página que pasaba, Beatriz comenzó a ver a su padre de una manera nueva, como un hombre que había intentado equilibrar sus deseos personales con sus responsabilidades familiares. Sin embargo, a medida que avanzaba, no podía evitar preguntarse, ¿era su altruismo una forma de redención, o simplemente un intento de ocultar su verdadero ser? ¿Y qué significaba esto para su familia? Mientras Beatriz investigaba el orfanato, Javier y Ricardo encontraron documentos que indicaban una serie de encuentros secretos entre don Alberto y una mujer. Las cartas estaban llenas de amor y desesperación, y aunque no nombraban a la mujer, las emociones eran palpables. Javier, al leerlas en voz alta, sintió que cada palabra traía consigo el peso de una historia no contada. Las cartas revelaban una relación que había existido en paralelo a la vida de su padre, una conexión que podía cambiar todo lo que creían saber sobre él. Ricardo, sintiendo la presión del descubrimiento, comenzó a cuestionar si su posición en la familia estaba en peligro. Mientras tanto, Beatriz, aún absorbida en su búsqueda, no podía dejar de pensar en el niño mencionado en el diario y las cartas. ¿Sería posible que ese niño hubiera sido parte de sus vidas sin que lo supieran? La idea de un heredero oculto comenzaba a tomar forma en sus mentes, un potencial rival que podría cambiar el destino de la familia para siempre.
Con sus corazones latiendo al unísono, los hermanos se reunieron para compartir sus hallazgos. Clara, al ver la intensidad de sus descubrimientos, propuso un enfoque: no solo debían buscar al heredero, sino que también debían enfrentar las consecuencias de su búsqueda. La idea de tener que reconciliarse con un hermano desconocido les llenó de ansiedad, pero Clara insistió en que debían conocer la verdad, sin importar lo difícil que fuera. La familia, unida por la determinación, comenzó a discutir el próximo paso. Decidieron investigar más sobre el orfanato y el niño que podía estar vinculado a su padre. Beatriz, emocionada y aterrorizada a la vez, asumió la responsabilidad de contactar a la administración del orfanato, mientras que Javier y Ricardo se comprometieron a investigar cualquier otro rastro que pudieran encontrar en las cartas. Sin embargo, la decisión de enfrentar el pasado dejó una pregunta en el aire: ¿estarían listos para lidiar con las repercusiones de sus acciones, cualquiera que fuera la verdad? El día de la visita al orfanato llegó, y la familia se encontró ante la puerta de un lugar que, en su momento, había sido un refugio para muchos niños. La edificación, aunque desgastada, emanaba una sensación de calidez y esperanza. Al entrar, fueron recibidos por una directora amable que les habló sobre la historia del lugar y su conexión con don Alberto. Cada hermano sintió un nudo en la garganta al descubrir que su padre había donado no solo dinero, sino también tiempo y dedicación, convirtiéndose en un mentor para algunos de los niños. Sin embargo, la directora les habló de un niño en particular que había llegado a ser muy especial para don Alberto, un niño que había desaparecido hace años. La idea de que su padre pudiera haber tenido una conexión profunda con un niño que no era de su propia sangre los dejó a todos en shock. La directora les ofreció acceder a los archivos del orfanato, donde podrían encontrar más información sobre el niño y su historia. La búsqueda que habían iniciado estaba tomando un rumbo inesperado, y todos se preguntaban si la verdad que encontrarían sería un alivio o una carga más pesada. En la sala de archivos del orfanato, los hermanos comenzaron a buscar en documentos antiguos que habían estado almacenados durante años. Beatriz se centró en los registros de ingreso, mientras que Javier y Ricardo revisaban las cartas y documentos relacionados con las donaciones de don Alberto. Con cada página que pasaban, la tensión aumentaba. Beatriz encontró un archivo que contenía la historia de un niño llamado Mateo, quien había llegado al orfanato a una edad muy temprana. Sus registros indicaban que era un niño brillante, lleno de energía y con un talento especial para el arte. Sin embargo, había un vacío en su historia, no había detalles sobre su familia ni su paradero actual. Los ojos de Beatriz se abrieron con incredulidad al leer que, tras la muerte de su madre, Mateo había desaparecido sin dejar rastro. Este descubrimiento resonó profundamente en su corazón, y sentía que estaba cerca de desentrañar un hilo de conexión con su padre. ¿Podría Mateo ser el hijo no reconocido? Las preguntas se amontonaban, pero la mayor de todas era: ¿qué harían ahora con esta nueva información? El descubrimiento de Mateo dejó a los hermanos en un estado de shock. ¿Podría ser que su padre hubiera estado buscando a este niño durante años? La idea de un hermano perdido, un hijo no reconocido, comenzaba a tomar forma en sus corazones y mentes. Clara, viendo la intensidad de sus emociones, sugirió que tal vez podrían encontrar a Mateo, si es que aún estaba vivo. La búsqueda se volvió personal, no solo era una cuestión de herencia, sino también de familia y redención. A medida que se sumergían más en la historia de Mateo, comenzaron a reflexionar sobre el amor y el sacrificio que su padre había tenido que hacer para protegerlo. Se preguntaban si Mateo había sido una parte integral de la vida de don Alberto, y si su legado estaba más allá de lo que jamás imaginaron. La idea de buscar a Mateo no solo se convirtió en un objetivo, sino en una misión: debían encontrarlo y descubrir la verdad detrás de su historia. La búsqueda no solo significaría descubrir más sobre su padre, sino también sobre ellos mismos. La familia se comprometió a buscar a Mateo. Beatriz decidió explorar la posibilidad de rastrear su historia a través de registros de la ciudad y la comunidad. Javier se dedicó a contactar antiguos trabajadores del orfanato, mientras que Ricardo intentaba rastrear a quienes habían vivido en el lugar durante la misma época. Con cada nuevo día, la urgencia de la búsqueda crecía, alimentada por la posibilidad de descubrir a un hermano que podría cambiarlo todo. Sin embargo, mientras avanzaban, también se hacían más evidentes las tensiones entre ellos. La competencia por el afecto de su padre, la lucha por el legado y la búsqueda de Mateo comenzaban a abrir viejas heridas.
Las discusiones sobre quién tenía la mejor estrategia para encontrar a Mateo se volvían cada vez más frecuentes. Clara, al ver que los celos y la ambición comenzaban a dividirlos, insistió en que se enfocaran en el objetivo común, encontrar a Mateo y entender su conexión con don Alberto. Sin embargo, cada hermano seguía lidiando con sus propios miedos y ambiciones, mientras la búsqueda se tornaba más compleja. Después de semanas de búsqueda, finalmente hubo un rayo de esperanza. Beatriz recibió una llamada de un antiguo trabajador del orfanato que había estado en contacto con Mateo en sus últimos días allí. Se había mudado a una pequeña ciudad cercana y había estado trabajando como artista, tal como lo había hecho don Alberto. Con el corazón palpitante, Beatriz reunió a sus hermanos y les compartió la noticia. Decidieron viajar juntos a la ciudad, listos para conocer a Mateo y enfrentar el futuro con valentía. En el camino, la emoción y la ansiedad llenaron el aire. Cada uno de ellos reflexionó sobre lo que significaría para ellos conocer a este hermano perdido. Las preguntas se apilaban: ¿sería Mateo como ellos? ¿Cómo reaccionaría al descubrir que tenía una familia que lo había estado buscando? A medida que se acercaban a su destino, el peso de sus decisiones pasadas y la presión de la verdad inminente comenzaban a hacerse evidentes. Este encuentro no solo representaba un nuevo capítulo en sus vidas, sino también la posibilidad de sanar viejas heridas. Finalmente, llegaron a la pequeña ciudad donde Mateo había estado viviendo. La atmósfera era distinta, una mezcla de nostalgia y esperanza, y cada uno de ellos se sintió un poco fuera de lugar. Se dirigieron a la galería de arte donde Mateo exponía sus obras. Al entrar, la belleza de las pinturas los sorprendió, cada cuadro parecía contar una historia, y todos sintieron una conexión inmediata con el artista que había creado tales obras. Beatriz, con el corazón acelerado, se adelantó para preguntar sobre Mateo. La dueña de la galería, emocionada, los condujo a un pequeño estudio en la parte de atrás. Cuando Mateo apareció, fue como si el tiempo se detuviera. Era un hombre que reflejaba la creatividad y el talento que don Alberto había admirado tanto. Sin embargo, al mirarse a los ojos, cada uno de ellos sintió una mezcla de alegría y temor. ¿Cómo se presentarían? ¿Qué dirían? La tensión en el aire era palpable mientras esperaban que Mateo rompiera el silencio. En ese instante, todo lo que habían vivido y descubierto parecía estar a punto de cobrar sentido, pero también se preguntaban si el nuevo capítulo que estaban a punto de escribir sería uno de luz o de sombra. Cuando Mateo finalmente habló, lo hizo con una voz suave pero firme. Se mostró sorprendido por la visita, pero también intrigado. Los hermanos se presentaron y compartieron su conexión con don Alberto, la búsqueda que los había llevado hasta él y su deseo de entender la historia de su padre. Mateo escuchó atentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y emoción. Luego, comenzó a relatar su historia, una vida marcada por la pérdida, el abandono y, en ocasiones, la esperanza. Reveló que siempre había sentido que había algo más en su vida, una ausencia que lo seguía, como una sombra que nunca desaparecía. Al escuchar su relato, Beatriz sintió una profunda empatía por él, como si cada palabra resonara en su propio corazón. Pero a medida que la conversación se desarrollaba, las preguntas que habían llevado a la familia a buscar a Mateo se hicieron evidentes. ¿Podía Mateo ser el heredero que cambiaría la dinámica familiar? ¿Y qué implicaría eso para cada uno de ellos? La revelación de Mateo trajo consigo una serie de emociones contradictorias. Beatriz sintió que se formaba una conexión profunda con él, una sensación de que, a pesar de las circunstancias, eran hermanos en todos los sentidos que importaban. Javier y Ricardo, por otro lado, se sintieron amenazados por la presencia de Mateo. La posibilidad de que él pudiera ser el verdadero heredero comenzó a generar una tensión palpable en la habitación. Mateo, al darse cuenta de las dinámicas que se estaban desarrollando, intentó calmar la situación, explicando que no había venido a reclamar nada, solo deseaba entender su pasado y su conexión con don Alberto. Sin embargo, cada uno de los hermanos se encontraba en un conflicto interno. La lealtad hacia su padre y la búsqueda de la verdad los empujaban en direcciones opuestas. La conversación se tornó cada vez más emocional y complicada, y en ese momento, todos se dieron cuenta de que la verdad tenía un precio, y que la historia de su padre no solo los uniría, sino que también podría separarlos irrevocablemente. A medida que la conversación avanzaba, la tensión se intensificó. Javier, incapaz de contenerse,
comenzó a interrogar a Mateo sobre su relación con don Alberto, preguntándole si había tenido alguna vez algún tipo de trato con él. La defensiva de Mateo lo sorprendió, y sus respuestas se tornaron evasivas, lo que aumentó las sospechas de Javier. Ricardo, sintiendo la presión de la situación, trató de mediar, pero sus esfuerzos fueron en vano. Las emociones eran demasiado intensas, y la frustración de Javier se transformó en una hostilidad palpable. Mateo, por su parte, intentaba mantener la calma, explicando que no había venido a causar problemas, pero las palabras parecían caer en oídos sordos. Beatriz se encontraba atrapada entre ambos, sintiendo que su conexión con Mateo estaba en peligro de ser destruida por los celos y la inseguridad de sus hermanos. La idea de que su padre había podido amar a otro hijo y que éste pudiera ser una amenaza para su propia identidad estaba empezando a convertirse en un motivo de discordia. La búsqueda de la verdad se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. En medio del caos emocional, Clara propuso una idea: ¿y si organizaban una reunión familiar donde todos pudieran expresar sus sentimientos y temores? La idea fue recibida con miradas de escepticismo, pero también con un destello de esperanza. Clara sabía que debían abordar la situación de frente y que el diálogo era la única forma de encontrar un camino hacia adelante. La propuesta llevó a un momento de reflexión. Cada uno de ellos se dio cuenta de que la historia de don Alberto, aunque compleja, no debía convertirse en un arma entre ellos. Beatriz sintió que esta podría ser la oportunidad de acercarse a Mateo y fortalecer sus lazos como hermanos. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿serían capaces de dejar atrás sus celos y resentimientos por el bien de la familia? ¿Podrían reunirse y encontrar un camino hacia la reconciliación en medio de la tormenta emocional que se había desatado? Las tensiones estaban lejos de resolverse, pero quizás la apertura al diálogo podría ser el primer paso hacia una verdad compartida. La reunión familiar se organizó para el fin de semana siguiente, y la atmósfera estaba cargada de anticipación. Cada uno de los hermanos llegó con una mezcla de nervios y esperanzas, conscientes de que esta podría ser una oportunidad para sanar viejas heridas y resolver sus diferencias. Clara se encargó de que el encuentro fuera en un ambiente neutral, un pequeño restaurante que solía ser el lugar favorito de la familia. Al sentarse juntos, la tensión era palpable, pero también había un sentido de propósito en el aire. Cada hermano sabía que debía ser honesto y abierto acerca de sus sentimientos, y aunque las heridas estaban frescas, todos estaban dispuestos a intentarlo. La conversación comenzó lentamente, con preguntas sobre sus experiencias y lo que cada uno había sentido durante la búsqueda. Mateo compartió su historia, y a medida que lo hacía, los demás comenzaron a abrirse también. Sin embargo, las viejas rencillas pronto resurgieron, y la inseguridad de Javier y Ricardo comenzó a aflorar nuevamente. A pesar de los intentos de Clara por mantener la calma, el ambiente se tornó tenso una vez más. ¿Podrían encontrar un terreno común en medio de sus diferencias? A medida que la discusión avanzaba, las verdades ocultas comenzaron a salir a la luz. Javier, sintiendo que su posición en la familia estaba amenazada, reveló un antiguo secreto sobre su padre que había guardado durante años. Habló sobre un enfrentamiento que tuvo con don Alberto, donde éste le había confesado que había hecho cosas de las que no se sentía orgulloso, cosas que podrían haberlo llevado a tener otro hijo. Las palabras de Javier resonaron en la mesa, y un silencio sepulcral siguió a su confesión. Ricardo, al darse cuenta de que las cosas estaban tomando un giro inesperado, decidió contribuir a la conversación compartiendo sus propios miedos sobre el futuro de la familia. Beatriz, sintiendo que la conversación se desmoronaba, trató de redirigirla hacia la posibilidad de sanar, pero las heridas abiertas seguían sangrando. La atmósfera se tornó pesada y cargada de emociones. Mateo, al ver el sufrimiento de sus nuevos hermanos, propuso que todos tomaran un momento para reflexionar sobre lo que realmente querían. ¿Querían seguir adelante como familia, o sus diferencias eran más fuertes que su deseo de reconciliación? Después de un momento de reflexión, cada hermano tuvo la oportunidad de expresar lo que sentía en ese momento. Beatriz habló sobre su deseo de encontrar una conexión con Mateo, no solo como una forma de honrar a su padre, sino también como una forma de encontrar paz en su propia vida. Javier, aún a la defensiva, comenzó a abrirse acerca de sus temores, admitiendo que había estado preocupado por la posibilidad de ser reemplazado. Ricardo, por su parte, sintió la necesidad de proteger a su familia y expresó su miedo a perder todo lo que había construido. A medida que cada uno compartía sus sentimientos,
comenzó a surgir un sentido de vulnerabilidad y sinceridad. Mateo, conmovido por las palabras de sus hermanos, les agradeció por aceptar su presencia y les aseguró que no venía a destruir su unidad, sino a encontrar su lugar en la familia. Clara, observando cómo las defensas comenzaban a desmoronarse, sintió que había una oportunidad real de reconciliación. Sin embargo, las preguntas seguían flotando en el aire: ¿sería suficiente para curar las viejas heridas? ¿Podrían los hermanos dejar atrás sus miedos y avanzar juntos hacia un futuro incierto? En medio de la discusión, Mateo propuso un enfoque diferente. En lugar de centrarse en quién era el verdadero heredero, podrían explorar juntos el legado de don Alberto. Cada uno de ellos compartió sus recuerdos sobre su padre y cómo había influido en sus vidas. Las historias comenzaron a fluir, creando un ambiente más cálido y menos confrontativo. A medida que compartían anécdotas, los hermanos comenzaron a recordar los momentos de amor y unidad que habían disfrutado. Clara, sintiendo que el enfoque estaba cambiando, sugirió que podrían honrar el legado de don Alberto al trabajar juntos en un proyecto que beneficie a la comunidad, algo que él habría querido. La idea resonó con todos, y poco a poco, comenzaron a discutir cómo podrían unir fuerzas y contribuir a algo más grande que ellos mismos. La energía en la mesa cambió, y la tensión se disipó ligeramente. Sin embargo, la sombra de las preguntas no resueltas sobre la herencia seguía presente, amenazando con interrumpir la atmósfera renovada. La idea del proyecto comunitario se convirtió en el centro de atención. Beatriz sugirió que podrían abrir una fundación en honor a don Alberto, enfocándose en las artes, ya que siempre había sido un defensor de la cultura. Mateo, emocionado, expresó su deseo de involucrarse en la creación del proyecto, aportando su experiencia y perspectiva artística. Javier y Ricardo, aunque todavía dudosos, comenzaron a ver el valor de la propuesta. A medida que los detalles del proyecto empezaban a tomar forma, comenzaron a colaborar, compartiendo ideas sobre cómo podrían recaudar fondos y qué actividades incluirían. La atmósfera en la mesa se volvió más animada, con risas y sonrisas que se apoderaron de la conversación. Sin embargo, a pesar de la creciente camaradería, la sombra de la competencia y los celos seguía latente. Beatriz, sintiendo la tensión persistente, intentó encontrar un equilibrio, asegurándose de que todos se sintieran incluidos en el proceso. Pero la pregunta seguía sin respuesta: ¿podría realmente haber un nuevo comienzo para todos ellos sin abordar primero el legado de la herencia y la historia que los había llevado hasta ese momento? Mientras la conversación avanzaba, el ambiente ligero se desvaneció de repente cuando Javier, impulsado por sus inseguridades, interrumpió la discusión. ¿Y qué pasa si al final todo esto es solo una fachada? ¿Qué pasará cuando se revele la verdad sobre la herencia? La pregunta dejó a todos en silencio. La atmósfera que antes era alegre se volvió tensa y cargada. Beatriz se sintió traicionada por la falta de confianza de su hermano, mientras que Ricardo intentó calmar las aguas, recordando que estaban ahí para honrar a su padre y no para pelear entre ellos. Mateo, visiblemente afectado, se defendió: nunca he querido ser un obstáculo para ustedes. Solo busco mi lugar en esta familia. La confrontación reveló las heridas abiertas que aún estaban presentes, y cada uno comenzó a cuestionar sus motivaciones. La charla sobre el proyecto comunitario se desvaneció, dando paso a un debate más profundo sobre lo que realmente significaba ser una familia. ¿Sería posible sanar las heridas del pasado si continuaban mirando hacia el futuro con desconfianza? El enfrentamiento llevó a un momento crítico, y, sintiendo que la conversación había tomado un giro oscuro, Beatriz decidió intervenir. Tal vez sea hora de hablar sobre el testamento. Si lo que Javier dice es cierto, ¿no deberíamos abordar lo que nos dejó don Alberto? La afirmación de Beatriz fue un golpe directo, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Con la valentía que le dio la situación, continuó: es hora de desenterrar la verdad. Necesitamos saber qué dejó nuestro padre y cuál es nuestro papel en todo esto. La idea de abrir el testamento provocó una reacción mixta entre los hermanos. Javier sintió que era el momento de poner fin a la incertidumbre, mientras que Ricardo mostró resistencia, temiendo que la verdad pudiera ser devastadora. Mateo, sintiéndose como un intruso, no quería ser una carga en ese momento. Pero Beatriz, con determinación, insistió en que la verdad era el primer paso hacia la reconciliación. La tensión entre ellos era palpable, pero la posibilidad de descubrir lo que realmente había legado don Alberto se cernía sobre la reunión como una sombra. Decididos a encontrar el testamento,
los hermanos acordaron buscarlo juntos. La atmósfera estaba cargada de nerviosismo y anticipación mientras cada uno reflexionaba sobre lo que podrían encontrar. Las antiguas oficinas de don Alberto se convirtieron en el escenario de su búsqueda, un lugar lleno de recuerdos y secretos. Al entrar, Beatriz sintió que los fantasmas del pasado parecían cobrar vida, recordándole momentos felices pero también tristes. Javier comenzó a buscar en los cajones, mientras Ricardo revisaba libros y documentos apilados. Mateo observaba desde un rincón, sintiéndose fuera de lugar, pero también ansioso por descubrir la verdad que lo uniría a ellos. Después de unos minutos de búsqueda, Javier encontró un sobre que parecía estar marcado con el nombre de don Alberto. El corazón de todos se aceleró al verlo, y una mezcla de miedo y esperanza llenó el aire. Sin embargo, antes de que pudieran abrirlo, un silencio incómodo se apoderó del grupo. La revelación de lo que contenía ese sobre podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando finalmente abrieron el sobre, un papel amarillento salió a la luz. Javier, con manos temblorosas, comenzó a leer el testamento en voz alta. Las palabras de don Alberto resonaban en la sala, revelando sus deseos sobre cómo quería que se distribuyera su fortuna. Cada hermano se sintió expuesto, y la tensión aumentó al descubrir que había estipulaciones que implicaban a todos, incluyendo a Mateo. La cláusula que más sorprendió a todos era que don Alberto había dejado una parte significativa de su herencia para un proyecto comunitario, algo que todos habían discutido, pero también había una mención sobre un legado oculto que generó un gran revuelo. Beatriz se sintió emocionada y decepcionada al mismo tiempo. Las palabras de su padre ofrecían una luz de esperanza, pero el legado oculto dejaba entrever que había más de lo que parecía. La mirada de Javier se oscureció mientras las implicaciones comenzaban a calar hondo en su corazón. ¿Qué significaría realmente este legado oculto para cada uno de ellos y para su familia? La revelación del legado oculto dejó a todos con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba realmente? Ricardo, en un intento por mantener la calma, sugirió que necesitaban descifrar lo que don Alberto había querido decir. Mateo, aunque aún se sentía un extraño, intervino: quizás sea una oportunidad para descubrir más sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente significa ser parte de esta familia. Las palabras de Mateo resonaron, y por un momento, todos se sintieron impulsados por la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, las dudas no tardaron en aparecer nuevamente. Javier, todavía inseguro, cuestionó si el legado oculto podría implicar que Mateo tuviera más derecho a la herencia que ellos. Beatriz, sintiendo que la situación estaba a punto de desbordarse, instó a todos a concentrarse en la herencia que don Alberto les había dejado, no solo en términos financieros, sino también en lo que les había enseñado como familia. Pero la sombra del legado oculto seguía acechando, amenazando con desviar su atención de la oportunidad de sanar y reconstruir. Determinados a descubrir el significado del legado oculto, los hermanos decidieron investigar más sobre la vida de don Alberto. Beatriz sugirió que podrían visitar lugares significativos que él había amado, como la vieja biblioteca donde pasaba horas leyendo. Cada uno de ellos se sintió motivado por la idea de descubrir no solo su historia familiar, sino también los valores que su padre había defendido. La biblioteca se convirtió en un símbolo de su búsqueda. Al llegar, se encontraron rodeados de libros que habían sido parte de la vida de don Alberto, y el ambiente estaba impregnado de nostalgia. Mientras exploraban, cada uno comenzó a reflexionar sobre lo que habían aprendido de su padre y cómo esas lecciones podrían guiarlos en su búsqueda del legado. En medio de la búsqueda, Beatriz encontró un libro que parecía tener marcas en las páginas, como si don Alberto lo hubiera leído con frecuencia. A medida que se lo mostraba a los demás, una sensación de conexión se apoderó de ellos. Pero la pregunta seguía presente: ¿encontrarían las respuestas que buscaban o solo más preguntas? El libro que Beatriz había encontrado se convirtió en el centro de atención. Al abrirlo, descubrieron cartas y anotaciones que don Alberto había escrito a lo largo de los años. Las palabras reflejaban su amor por la familia, sus esperanzas y sueños, y su deseo de que cada uno de ellos encontrara su propio camino. Mateo, al leer las cartas, se sintió cada vez más incluido en la familia, como si su padre también lo hubiera considerado en sus pensamientos. Las emociones comenzaron a fluir, y todos sintieron una conexión más profunda entre ellos. Sin embargo, a medida que se leían las cartas, también surgieron más preguntas sobre el legado oculto,
y cómo se relacionaba con los deseos de don Alberto. Ricardo, sintiendo la presión de la situación, propuso que podrían organizar un evento en la comunidad para honrar la memoria de su padre, donde pudieran compartir lo que habían aprendido y lo que el legado significaba para ellos. La idea resonó, pero la inquietud sobre el legado oculto seguía latente, como una sombra que no podían ignorar. Mientras los hermanos organizaban el evento comunitario, las emociones estaban a flor de piel. Todos estaban ansiosos por compartir su legado familiar, pero la tensión sobre el legado oculto continuaba. Una noche, después de una larga jornada de preparativos, Beatriz decidió confrontar a sus hermanos. Necesitamos hablar sobre el legado oculto. No podemos seguir ignorándolo. Las palabras de Beatriz resonaron en el aire, y todos se miraron con sorpresa. Javier, finalmente, accedió a hablar sobre sus temores, revelando que había sospechado que don Alberto había estado ocultando algo importante. Ricardo, aunque renuente, admitió que había tenido la misma sensación. Mateo, sintiendo la presión del momento, decidió abrirse. Siempre he sentido que había algo más entre ustedes y su padre que no me contaron. Si hay secretos, deben salir a la luz. La revelación fue devastadora. Todos sintieron la necesidad de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. La reunión que habían planeado se había convertido en un momento crucial en su búsqueda de reconciliación y redención. El día del evento llegó, y la comunidad se reunió para honrar la memoria de don Alberto. El ambiente estaba cargado de emoción y anticipación. Beatriz, en el escenario, compartió recuerdos sobre su padre y la importancia de su legado. Javier y Ricardo también hablaron, cada uno aportando sus perspectivas y lo que habían aprendido a lo largo de su búsqueda. Mateo, aunque todavía un poco tímido, fue incluido en la conversación, y su voz resonó con sinceridad. El evento se convirtió en un espacio de reflexión y conexión, donde la comunidad también compartió historias sobre don Alberto. A medida que se sucedían las historias, los hermanos comenzaron a sentirse más unidos, como si la luz de su padre los estuviera guiando. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la inquietud sobre el legado oculto seguía presente. A pesar de los momentos de alegría, todos sabían que la verdad aún los esperaba, y que era solo cuestión de tiempo antes de que se revelara. Tras el evento, los hermanos se reunieron en la casa familiar, el peso de lo que habían compartido aún palpable en el aire. Beatriz decidió que era hora de abrir la conversación sobre el legado oculto una vez más. Hemos compartido tanto hoy, pero aún queda un capítulo sin escribir en nuestra historia. ¿Qué hay del legado oculto? La insistencia de Beatriz llevó a Javier a compartir sus pensamientos. Siento que esto es más grande que nosotros, que don Alberto nos estaba preparando para enfrentar algo que aún no comprendemos. Ricardo, aún nervioso, se sintió obligado a participar. Podría ser un mensaje que debamos descubrir juntos, quizás incluso en relación con el legado comunitario. Mateo, sintiendo que había encontrado su lugar, sugirió que podrían investigar más a fondo las cartas que habían encontrado. La idea resonó, y juntos decidieron que la búsqueda del legado oculto no solo sería un viaje personal, sino también una forma de conectar con el legado de don Alberto. Con la decisión de descubrir el legado oculto, los hermanos sintieron una renovada esperanza. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Beatriz, Javier, Ricardo y Mateo se unieron en un abrazo, y en ese momento, la distancia que los había separado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. La historia de su familia, llena de secretos y verdades ocultas, se convertía en una oportunidad para sanar y reconstruir los lazos que habían estado en peligro. A medida que se preparaban para enfrentar el futuro, todos comprendieron que el legado de don Alberto no era solo su herencia material, sino también las lecciones de amor, unidad y perdón que podrían llevar consigo. Y así, comenzaron su viaje juntos, con la esperanza de que lo que encontraran les llevaría a un nuevo comienzo, no solo como hermanos, sino como una familia renovada, lista para enfrentar los desafíos que se presentaran, uniendo sus fuerzas en un camino de redención y amor. Gracias por acompañarnos en esta historia de descubrimiento y reconciliación familiar. Si disfrutaste de esta narrativa y quieres seguir explorando más relatos intrigantes, no olvides suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando y compartiendo historias emocionantes. Hasta la próxima.